Bueno, buenos días, soy el doctor Ricardo Obregón. Hoy en nuestro micro de Ecofácil lo que vamos a ver es la insuficiencia mitral, algo muy específico. ¿Cómo evaluar la severidad de la insuficiencia mitral? La insuficiencia mitral tiene importancia en su evaluación porque es altamente prevalente dentro de todas las patologías. De todos los nacidos vivos, cada 10.000 nacidos vivos, uno va a tener una insuficiencia mitral. De todas las patologías que nosotros evaluemos en nuestro servicio de ecocardiografía, fíjense, va a ser la más frecuente después de la estenosis aórtica. Y de cada 10 pacientes que nosotros encontremos o realicemos una ecocardiografía, el 20% van a tener una insuficiencia mitral de algún grado. Por lo tanto, teniendo tanta prevalencia, es muy importante saber cuál es su severidad. Para empezar a hablar de la valvulopatía mitral, sabemos que no es solamente la válvula la que va a provocar la insuficiencia mitral. Tenemos todo un aparato que está constituido por la aurícula arriba, por el aparato valvular o el anillo valvular mitral, como ven acá, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Ese es el aparato mitral. Cualquier disfunción en una de estas áreas van a provocar una insuficiencia mitral. Para hablar de la válvula mitral tenemos que saber que tiene dos valvas. La valva anterior, que es una superficie mucho mayor que la valva posterior, pero la valva posterior ocupa mayor superficie del anillo. Fíjense que la valva posterior tiene un alto contacto con el endotelio y con el endocardio de la aurícula izquierda. Por lo tanto, cualquier alteración y dilatación de la aurícula izquierda va a deformar la valva posterior y provocar insuficiencia mitral. Clasificamos la válvula mitral, tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros estamos viendo con ecocardiografía es como si viéramos la válvula mitral desde abajo, desde el ventrículo. Pero cuando fue hecha la clasificación de A1, A2, A3 o P1, P2, P3, fue hecho desde la vista del cirujano, como si estuviéramos viendo la válvula mitral desde la aurícula. O sea que tenemos que invertir el punto. Si nosotros estamos viendo desde la aurícula, como vemos en un trance esofágico, debemos decir de izquierda a derecha, A1, A2, A3. Pero si la estamos viendo en un eje corto desde el ventrículo, tienen que invertirse eso y nosotros tendríamos de derecha a izquierda la clasificación y la puntuación. A1, A2, A3 invertido. Eso es importante. ¿Cómo es la válvula mitral normal? La válvula mitral normal es una estructura móvil en la cual vemos la valva anterior y la valva posterior que tienen la misma intensidad de señal generalmente que la válvula tricúspide. Es importante saber y comparar la válvula mitral con la válvula tricúspide. Si nosotros vemos que tienen la misma intensidad de señal, y es una intensidad como en este caso, fina, móvil, sin ninguna restricción, sin ninguna alteración estructural que nos llame la atención, eso podemos decir que es una válvula mitral normal. Tiene que cerrar arriba del plano de implantación de las valvas. Acá tenemos un plano de implantación septal, un plano de implantación de la cara lateral. Tienen que cerrar por arriba de ese plano. Si esta valvulita está cerrando por debajo de ese plano, estamos en presencia de un prolapso mitral. Entonces acá vemos en el paraesternal izquierdo, valva anterior mucho más amplia, como habíamos dicho, valva inferior pequeñita. 4 cámaras, porque vemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y ambas aurículas. Fíjense, valva anterior pegada al septum y la valva posterior pegada a la cara lateral del anillo mitral. En el eje corto vemos la valva anterior hacia arriba, porque esto es anterior, estamos con el traductor puesto en el tórax, y esta es la valva posterior. Fíjense que tiene una forma de una sonrisa. Nosotros cuando categoricemos en la valva anterior y posterior con la numeración, acuérdense que la estamos viendo desde el ventrículo. Entonces, acá vamos a tener A1, A2, A3. Y la posterior sería P1, P2 y P3. En el eje largo de la punta podemos ver ya el nacimiento de la aorta y vemos como la valva anterior se mueve perfectamente bien, es grácil y generalmente no tiene y cierra por arriba del anillo mitral. Esta es una válvula mitral normal. Ahora si yo les dijera, tenemos solamente eco bidimensional y quiero que ustedes me digan, ¿este paciente tiene o no tiene insuficiencia mitral? Seguramente ustedes me dirán, pero ¿y si no tengo eco Doppler, cómo hago? Se puede hacer algo o por lo menos ir intuyendo si el paciente tiene insuficiencia mitral normal. En este caso específicamente, fíjense, podemos hacernos las preguntas. ¿Tiene insuficiencia mitral? ¿Qué tipo de insuficiencia mitral tiene? ¿Se puede estimar la severidad? Yo les digo que con un bidimensional solamente,
y con el estetoscopio que nos pudo haber estado dando ya un soplo sistólico en el foco mitral, podemos decir con esto, este paciente tiene una insuficiencia mitral. ¿Cómo? De esta forma. La insuficiencia mitral generalmente dilata, o mejor dicho, siempre la insuficiencia mitral dilata la aurícula izquierda, dilata el ventrículo izquierdo y generalmente tiene una función ventricular medida por fracción de eyección conservada, que vamos a ver más adelante que no es tan conservada. Pero esto que estamos viendo es lo que tenemos que ver y buscar en un paciente que sospechamos de insuficiencia mitral. Acuérdense, ya como habíamos comentado en el micro anterior que he subido de cómo medir la aurícula izquierda, que lo principal de medir y evaluar bien es la aurícula izquierda porque es la llave de lo que nos va a decir si hay una enfermedad de la mitral o del ventrículo izquierdo. Acuérdense que la aurícula izquierda es muy fina y es tremendamente susceptible a los cambios de presión y volumen. No existe insuficiencia mitral significativa con aurícula izquierda normal, no existe. Así que tenemos que buscar esto. Y basándonos en eso, empezamos a mirar y analizar esta imagen en bidimensional. Fíjense, la aurícula izquierda está redonda, un signo de dilatación. Vemos que pulsa en cada sístole. Cuando el ventrículo se cierra, la aurícula pulsa, se hincha, ¿sí? Eso puede ser también provocado por un jet de insuficiencia mitral. Hay que tenerlo en cuenta y estamos viendo solamente el bidimensional. Y por otro lado tenemos acá un ventrículo que no está tan bien con la función. Entonces tendríamos ya para pensar que el septum tirado hacia la aurícula derecha es por aumento de la presión de la aurícula izquierda, la pulsación, la dilatación con arredondeamiento del índice de fericidad más redondo que lo normal, podemos pensar que esta válvula tiene una insuficiencia mitral. ¿De qué tipo es? Y esta tendría que ser funcional. ¿Por qué? Porque la válvula que estamos viendo es bastante normal. Significa que cuando es funcional, que la alteración o la insuficiencia mitral que estamos teniendo es por otras estructuras, por otras alteraciones, o pueden ser por anillo, por dilatación de la aurícula, por el músculo papilar o la pérdida de alineación del músculo papilar por dilatación ventricular. Entonces, en este caso, fíjense cómo podemos ya medir y determinar muchas cosas solamente con el bidimensional. Punto 1. ¿Por qué dijimos que la función ventricular es normal o casi normal o puede estar muy normal o supranormal en una insuficiencia mitral? Porque el ventrículo cuando se contrae eyecta sangre hacia adelante. No sabe si va hacia la aorta o hacia la mitral. Normalmente si el ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia adelante y manda 100 mililitros, esos 100 mililitros cuando el paciente no tiene insuficiencia mitral van a ir todos hacia la aorta. Perfecto. Pero cuando tenemos insuficiencia mitral, va a ir un poco de esos 100 mililitros a la mitral y un poco de esos 100 mililitros a la aorta. Eso va a hacer que el ventrículo trabaje muy descansado. El ventrículo no sabe que está muy descansado porque manda sangre a la mitral y sangre a la aorta, o sea que pierde por dos lugares. No se da cuenta de eso y sigue funcionando y se va dilatando y sigue funcionando con una poscarga muy baja. Por lo tanto, cuando vemos una fracción de eyección de 25%, con insuficiencia mitral no es lo mismo que una fracción de eyección de 25%, por ejemplo, sin insuficiencia mitral. Un paciente con fracción de eyección de 25% no le podemos cambiar la válvula mitral porque si no le vamos a aumentar mucho la poscarga y ese ventrículo va a desfallecer inmediatamente en la posbomba. Entonces es importante saber que la fracción de eyección que nos dicen es mentirosa. Un paciente con insuficiencia mitral severa y fracción de eyección de 50% ya tiene deteriorada la función ventricular. Ya metiéndonos en la evaluación de la válvula mitral y evaluando su severidad, tenemos que evaluar el jet color. ¿Qué pasa y qué tenemos que evaluar en el jet color? Lo primero que tenemos que evaluar es la intensidad del color. Fíjense que muchas veces pacientes que nosotros ya por el bidimensional veíamos que tienen aurículas dilatadas y con insuficiencia mitral, no tenemos una intensidad de color importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la dirección del jet, porque por ahí podemos tener un color que se nos mueve en la aurícula. Fíjense cómo hay sangre que se mueve dentro de la aurícula, pero no vemos un jet de color interesante o importante. Entonces tenemos que posicionarnos, hacer girar el traductor y en este caso, fíjense, pasamos de un 4 cámaras, vemos el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ambas aurículas, pasamos a un 5 cámaras. En el 5 cámaras, lo que no veíamos en la aurícula como jet color, lo podemos ver perfectamente bien. La intensidad de señal en este caso es muy intensa, es un jet profundo y que se pega a la aurícula izquierda, o sea, no es central, es un jet excéntrico. Esto nos está diciendo ya de entrada
que este paciente tiene una insuficiencia mitral más importante. Nunca dejar mirar esta área que se encuentra antes de la válvula mitral, que nos da muchísima información acerca de la severidad. Área de isovelocidad proximal. Ya lo veremos un poquito más adelante. Ajustar la velocidad del color es esencial. ¿Qué significa eso? Que en esta escala de colores que tenemos acá, tenemos que tener generalmente alrededor de 50 a 70 centímetros por segundo. ¿Por qué es eso? Porque a medida que yo le baje la velocidad del color, voy a tener mayor color en diferentes áreas. Acá, por ejemplo, tengo una saturación fuera de la aurícula, pero es porque necesité bajar mucho la velocidad para que me capte más color que lo que estaba viendo. Yo necesitaba ver si tenía realmente la insuficiencia mitral y hasta dónde llegaba. Entonces le bajé la velocidad del color y apareció mucho más color. Con esto tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si yo quiero ver más color, tengo que bajarle la velocidad del color. Y la segunda cosa, que a mí me puede dar muchos colores patológicos que no son patológicos. Cuando menor velocidad yo tenga, voy a tener mayor cantidad y saturación de colores que me puede hacer confundir o equivocar en el diagnóstico de severidad. Ojo, generalmente alrededor de 50 a 70 centímetros por segundo es la velocidad que uno trata de poner en esta línea de color. Entonces, si tenemos estos dos colores, tenemos que ver la otra, la dirección del jet, que ya le comenté. Fíjense, acá no veíamos y acá sí lo vemos. ¿Es central o es excéntrico? Si es excéntrico, como en este caso, no existe insuficiencia mitral leve que sea excéntrico. Un punto. Luego, los pacientes que tienen un jet excéntrico, ya tenemos que ponerles que es moderada, porque ninguna insuficiencia mitral leve va a ser un jet excéntrico. En este caso, vamos a ver que el jet se dirige hacia la pared lateral y otros jets excéntricos van a ver más adelante cómo se pueden dirigir hacia la aorta o hacia la pared donde se encuentra la aorta, pared anterior. Entonces, un jet excéntrico nunca es una insuficiencia mitral leve. La otra cosa que tenemos que ver es el tamaño del jet. Esta es una insuficiencia con un tamaño pequeñito, esta es una insuficiencia con un tamaño más grande y esta es una insuficiencia con un tamaño más grande. Pero ¿cómo medimos nosotros la insuficiencia mitral? Podemos medirlo por planimetría directa. Si nosotros hacemos la planimetría del jet que estamos viendo con color, vamos a sacar un área. Ese es el área de la insuficiencia del jet color. Acá tenemos, por ejemplo, 2 centímetros cuadrados, acá tenemos 5.2 centímetros cuadrados y acá tenemos un área de color de 8.2 centímetros cuadrados. Entonces, si nosotros tenemos que clasificarla por el área directamente, podemos decir es leve cuando es menos de 4 centímetros por cuadrado, como esta, o es severa cuando es más de 7 centímetros cuadrados, como es esta. Los grados intermedios van a ser insuficiencia mitral moderada. Acá tenemos la otra forma de medir la insuficiencia mitral con el color. Hacemos la planimetría de la aurícula y hacemos la planimetría del jet color. Y ahí sacamos una relación, el tamaño que ocupa el jet color en planimetría en relación al tamaño o a planimetría de la válvula mitral. Fíjense que acá directamente el equipo me tiró 0,21. ¿Qué significa? Que es el 21% la relación entre el área mayor y el área menor. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos clasificaciones a partir de los porcentajes de ocupar la aurícula izquierda. Si es menos del 20% es leve, si es más del 40% es grave. Los grados intermedios son insuficiencias mitrales moderadas. ¿Okay? Entonces también tenemos para ver en forma rápida cómo es la profundidad. Cuando el jet de color es más profundo, es más grave la insuficiencia mitral. ¿Cómo hacemos esto? Trazamos dos líneas que dividimos, mejor dicho, la aurícula izquierda en tres porciones. La proximal, la media y la distal. Si la insuficiencia mitral solamente ocupa el primer tercio de la aurícula, es leve. Si ocupa mayormente el primero y el segundo tercio de la aurícula, es moderada. Y si compromete los 3/3 de la aurícula, esto es grave. Pero acá tenemos que tener una salvedad. Todos los cambios o todos los que aumente la presión dentro del ventrículo izquierdo va a hacer aumentar la profundidad del jet de la insuficiencia mitral. Estenosis aórticas severas que cursan con ventrículos derechos hipertróficos y con mucha presión por el aumento de la poscardia o por la estenosis aórtica crean jets falsamente severos, pero van a ser muy profundos. También las pacientes con hipertensión arterial, en el cual estamos haciendo el estudio y tiene, por ejemplo, una hipertensión de 200 milímetros de mercurio o 190 milímetros de mercurio, va a tener un jet muy profundo de insuficiencia mitral que nos puede confundir. A estos pacientes, si nosotros le bajamos la presión,
el jet de insuficiencia disminuye y nos quedamos con la verdadera insuficiencia mitral. O sea que hay que tener la salvedad de esto. La profundidad del jet, por más que sea muy profundo, pero con una alta presión dentro del ventrículo, cuidado, nos podemos estar confundiendo y evaluando mal o clasificando mal una insuficiencia mitral. El otro tema, ¿cómo vemos el espectro de la insuficiencia mitral? Fíjense que acá tengo dos pacientes diferentes. Uno en el cual vemos una insuficiencia mitral que uno podría decir que es severa porque ocurre, es profundo y llega por lo menos hasta los 2/3, moderada a severa. En la otra vemos que tiene dos jets de color. Fíjense que tiene dos jets color este paciente. Pero ¿qué diferencia entonces uno puede decir? Este tiene dos jets color, puede ser más severa lo que estamos viendo, mientras que la otra es severa porque nos damos cuenta que da un jet profundo y un jet que ocupa toda la sístole. Y ese es el punto. ¿Cuánto de la sístole, esto es el QRS, esto es el QRS, esto es sístole, cuánto de la sístole pierde esa válvula mitral? Esta válvula mitral primero pierde durante toda la sístole. Fíjense acá, se cerró la válvula mitral, todo este es el jet color que estamos viendo acá, es la turbulencia y estamos viendo una gran cantidad de eritrocitos que están entrando a la aurícula con el jet color. Jet denso que ocupa toda la sístole. Mientras que aquí tenemos dos jet color, pero en definitiva únicamente pierde al final de la sístole. La sístole comienza acá y termina acá. QRS, ¿sí? Solamente pierde acá. Esos son prolapsos de la válvula mitral y únicamente tenemos color telesistólico o una pérdida telesistólica. Entonces, cuando nosotros tenemos estas pérdidas telesistólicas, no es una perforación valvular, porque las perforaciones valvulares pierden ya desde la protosístole, sino que esto es un prolapso valvular. La válvula cierra bien, sigue cerrando bien y después pierde al final de la sístole. Ese es el prolapso mitral. Los soplos que vemos generalmente son al final. Son solamente la auscultación del final de la sístole. Tiempo también nos está diciendo si este paciente tiene insuficiencia mitral leve o insuficiencia mitral moderada. El jet trivial es el otro tema. El jet trivial es el jet de insuficiencia mitral normal o habitual. ¿Cuándo uno dice que tiene un jet trivial? Cuando el principio de la sístole pierde no más de 120 milisegundos. Si tenemos 120 milisegundos y después deja de perder, a eso nosotros lo consideramos jet trivial. ¿Qué significa eso trivial? Que el paciente tiene una pequeña insuficiencia, pero que es normal para la válvula. Entonces, cuando hacemos el informe, describimos que tiene una insuficiencia mitral mínima, ponemos entre paréntesis trivial, y cuando hacemos el informe general, no ponemos que tiene insuficiencia mitral. Vemos que es una variante dentro de la normalidad. Ahora, si nos ponemos sobre la válvula mitral, en el tip de la válvula mitral, del lado del ventrículo, y vemos qué flujo está pasando a través de la mitral, podemos observar patrones de flujo que nos van a decir si el paciente tiene un flujo normal o si tiene un flujo aumentado volumétricamente. Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, que la onda E normalmente tiene una relación 1 o es más pequeña. Si tiene más de 50 años el paciente, la onda E es más pequeña que la onda A y eso es normal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una onda muy alta? Lo que sucede con la insuficiencia mitral es que el flujo regurgitante llena la aurícula y le aumenta la presión. Entonces, cuando se abre la válvula mitral, inmediatamente llena un ventrículo una gran cantidad de sangre y a alta velocidad y alta presión. Entonces, esa sangre nosotros la vemos registrada en una onda E muy alta, generalmente más de 1.5 metros por segundo, que en un paciente con insuficiencia mitral que nosotros ya vimos por color, se me parece que es moderada a severa, el tener una onda de más de 1.5 metros por segundo nos está diciendo que esta es una insuficiencia mitral severa. Otro punto, otro patrón que nosotros vemos bastante frecuentemente cuando empezamos a analizar el flujo de la mitral es este patrón. Vemos la entrada rápida de sangre, onda E, acá tiene que haber diástasis, no tendría que pasar sangre y después tenemos la patada auricular. Pero fíjense que hay otra onda en el medio. En vez de tener la zona de diástasis, en la cual la válvula mitral está abierta y la sangre se llena libremente desde las venas pulmonares hacia el ventrículo, en vez de tener esto, nosotros tenemos un aumento de velocidad en ese momento. Esto ocurre cuando tenemos un volumen de sangre muy aumentado por la insuficiencia mitral y hay un aumento mesodiastólico del flujo a través de la mitral. Esas son las ondas L.
Las ondas L nos están diciendo a nosotros que esa válvula mitral está manejando más volumen o más presión que lo que tendría que estar manejando. Si este paciente nosotros vimos, como vemos acá, un jet de insuficiencia, vemos un jet de insuficiencia durante la sístole que está apuntando hacia la aurícula y vemos onda L, es un criterio para insuficiencia mitral moderada a severa. La otra cosa que generalmente se analiza y se ve cuando tenemos dudas acerca de una insuficiencia mitral es el flujo de las venas pulmonares. Las venas pulmonares se encuentran en la región posterior de la aurícula, acá la podemos ver. Esto ve el flujito rojo que estamos viendo ahí y tienen bajas velocidades. Fíjense las velocidades, medio metro por segundo, un poquito menos. Entonces, para medir esto, punto 1, acomodar las velocidades del ecocolor muy por debajo de lo que tenemos seteado normalmente. Está seteado alrededor de 50, 60 centímetros por segundo. Lo seteamos menos, lo seteamos alrededor de 20, 25 para ver bien las venas pulmonares. La otra cosa, achicar la cajita del color. La caja del color tiene que ser lo más pequeña posible para saber que estamos viendo bien el flujo de las venas pulmonares. Ponernos en el punto con Doppler pulsado para ver dónde estamos midiendo realmente las velocidades, en el punto donde está saliendo la sangre a la aurícula izquierda. Y ahí vamos a tener un flujo de estas características. Fíjense, onda S y onda D. QRS nos dice que esto es sístole y esto es diástole. Después la onda T generalmente ya está en la diástole. La onda S siempre debe ser superior a la onda D. O puede ser igual si un paciente tiene más o menos 50 años para arriba. La patada auricular nos va a dar esta onda inversión, que es la onda ER de inversión o regurgitante por la patada auricular. Esto es un patrón normal. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene insuficiencia mitral? El paciente con insuficiencia mitral sobrecarga las presiones dentro de la aurícula y este patrón se invierte. Entonces vamos a tener un patrón invertido. Vamos a tener una onda S, que es la sistólica, menor que la onda D, que es la diastólica. O sea que este patrón invertido, fíjense que es absolutamente diferente a este patrón normal. Además, si tenemos una insuficiencia mitral importante, vamos a tener una onda R después de la patada auricular aumentada de tamaño, porque estamos aumentando la presión y hay una aurícula que se contrae y va a tener mayor presión hacia adelante que hacia atrás. Entonces podemos tener en la insuficiencia mitral un aumento de la onda reversa de la aurícula izquierda. Otra de las formas de evaluar la severidad de la insuficiencia mitral es comparar el flujo que está atravesando la válvula mitral con el flujo que atraviesa otras válvulas que no tienen insuficiencia. Entonces lo más común es comparar el flujo de la válvula aórtica, si es suficiente, con el flujo a través de la mitral. La mitral, cuando está con válvula insuficiente, va a manejar un flujo mayor de sangre. Va a manejar el flujo de sangre que le viene normalmente en cada latido por las venas pulmonares, sumado al flujo de insuficiencia que en cada latido está llenando la aurícula izquierda. Significa que el volumen sistólico que va a manejar esa válvula mitral sería diastólico, está aumentado en relación al flujo de la otra válvula que está funcionando normalmente. ¿Cómo hacemos nosotros para medir el flujo en la aorta? Se mide el tracto de salida de la aorta y se lo multiplica por la integral tiempo-velocidad de la válvula aórtica. Es la planimetría del flujo en el tracto de salida de la aorta. Eso lo multiplicamos y tenemos un volumen sistólico aórtico en mililitros por latido. Ahora, ¿cómo nosotros medimos el flujo a través de la válvula mitral? Bueno, lo que tenemos que hacer es analizar el anillo de la válvula mitral. Esto lo podemos hacer, en este caso estamos viendo desde un punto de vista transesofágico, pero lo podemos hacer perfectamente desde 4 cámaras o de 2 cámaras de punta. Lo que vamos a tomar es el anillo, el punto de inserción de la valva anterior con la valva posterior y tomamos una medición. Esa medición va a ser la base para sacar el diámetro del anillo valvular mitral. Tendríamos que hacerlo, para ser un poco más preciso, en 4 cámaras y en 2 cámaras, sacar un promedio y a partir de ahí sacar un anillo. Ese va a ser el anillo en el cual nosotros vamos a medir y en el mismo punto donde estamos tomando este diámetro, con Doppler pulsado, sacar la integral tiempo-velocidad. Ese es el flujo mitral en el mismo punto donde se tomó el tamaño del anillo. Hacemos la planimetría y esa planimetría nos va a dar multiplicado el anillo, multiplicando el anillo por el VTI, vamos a obtener el volumen sistólico o volumen diastólico en este caso que maneja la válvula mitral.
Si la válvula mitral no fuera insuficiente, tendríamos el mismo volumen sistólico en la aorta que el flujo que está manejando la mitral. Pero como tenemos una válvula mitral insuficiente, el flujo mitral va a ser mayor. Si paciente con insuficiencia mitral va a tener esto, por ejemplo. Válvula aórtica normal, 70 mililitros. El volumen que eyectó el ventrículo izquierdo hacia la aorta va a ser de 70. Pero entonces, cuando comparamos con el flujo de la válvula mitral, vamos a encontrar que la válvula mitral tiene 90 mililitros. Y que el ventrículo izquierdo, si medimos el flujo que eyectó ese ventrículo izquierdo, también va a ser de 90 mililitros. O sea que va a haber una diferencia entre el flujo que pasa por la aorta y el flujo que pasó por la mitral y que eyectó el ventrículo izquierdo. Si nosotros restamos al volumen total que eyectó el ventrículo izquierdo o el volumen que manejó la aorta menos el volumen que pasó por el flujo aórtico, vamos a tener 20 mililitros. Si tenemos un porcentaje que cuánto estos 20 mililitros corresponden a 90 mililitros, vamos a tener 22%, que es la fracción de regurgitación. El volumen que nosotros encontramos de diferencia va a ser el volumen regurgitante, 20 mililitros, fracción de regurgitación, 22 mililitros. El otro punto es por Doppler continuo. Cómo la intensidad de la señal a nosotros nos puede ayudar a ver si el paciente tiene insuficiencia mitral leve, moderada o severa. El concepto que tienen que tener en la cabeza fundamental, sobre todo la gente que está comenzando con la ecocardiografía, es que la intensidad de la señal de un flujo es directamente proporcional a la cantidad de glóbulos rojos que tiene ese flujo que estamos midiendo. Si nosotros tenemos una pérdida de la válvula mitral con un flujo de estas características, de muy baja intensidad, ecogénicamente muy poquito, y solamente vemos en la parte de la base un poco más de intensidad, significa que acá tenemos un poco más de glóbulos rojos y acá tenemos muy poquitos glóbulos rojos. Significa que una intensidad de señal, si la comparamos con el flujo anterógrado, fíjense, acá es muy intensa la señal porque el ventrículo está llenándose con mucha sangre, mientras que acá la que pierde la válvula mitral tiene menor intensidad. Significa que hay menos glóbulos rojos que se están yendo a la aurícula izquierda. En las moderadas, fíjense, vamos a tener mayor intensidad de señal, sin lugar a dudas, pierde con mayor cantidad de glóbulos rojos hacia la aurícula izquierda, pero la intensidad de la señal es menor todavía que el flujo anterógrado. Cuando tenemos bien marcado, pero con una señal menor intensidad que el flujo anterógrado, estamos en una insuficiencia mitral moderada. ¿Cómo se ven las insuficiencias mitrales severas? De esta forma. Un flujo perfectamente demarcado, todo blanco y la intensidad de la señal es prácticamente la misma que la intensidad de la señal del flujo anterógrado. Si a eso le sumamos un paciente que está inestable, que tiene toda la clínica para tener una rotura cordal o una insuficiencia mitral aguda, y vemos esta imagen, fíjense, con forma de V corta, del flujo mitral, esta es una insuficiencia mitral aguda y severa. Hay que comparar la intensidad del flujo anterógrado con relación al flujo de insuficiencia mitral. El otro punto es, ¿qué es el orificio regurgitante efectivo? El orificio regurgitante efectivo es el agujerito que tiene la válvula o que crea la válvula en la cual pierde la sangre hacia la aurícula. Es una teoría realmente muy interesante para evaluar porque decimos, y sí, va a depender del agujerito que tiene y cuánto pierde. Entonces nosotros por ecocardiografía tratamos de determinar cómo se ve eso. Nosotros le decimos que es por medio del orificio regurgitante efectivo y por el método PISA. Que vemos acá, por ejemplo, insuficiencia valvular, pierde mucho, y si nosotros hacemos la planimetría en modo 3D, vamos a ver que el orificio regurgital de la válvula cerrada es el agujerito por donde pierde ese jet color. Eso, para empezar, tenemos que decir que se analiza con el PISA. Analizar el PISA en profundidad no va a ser el tema de esta charla, porque va a llevarnos mucho tiempo. Pero sí que tengamos los conceptos generales. Primero, que no tenemos un gol estándar para decir que si el PISA que estamos midiendo, el orificio regurgitante que estamos midiendo, es real o no. No existe en la actualidad un gol estándar científicamente aprobado que nos diga que el orificio que estamos midiendo por eco 3D, por resonancia, por ecografía, es el real. Entonces, todo es relativo. Todo es relativo a lo que estamos estudiando. El PISA analiza fundamentalmente
3 puntos. El área de isovelocidad proximal, que es el área que nosotros vemos color antes, en este caso con 4 cámaras de punta, que se encuentra en el ventrículo cuando la válvula mitral está cerrada. La vena contracta, que es el área, que es el diámetro más pequeño que encontramos, el cuellito, antes de que se produzca la turbulencia en la insuficiencia mitral, y el volumen regurgitante va a sacar por una fórmula que generalmente va a decirnos cuánto tiene el orificio regurgitante efectivo. Esto con PISA, no es la intención de esta charla hablarlo porque es bastante más complejo. Pero sí es importante saber que en pacientes ya con insuficiencia mitral y volumen regurgitante, tener análisis de PISA. ¿Cómo evaluar con ecocardiografía el orificio regurgitante efectivo? Y lo más aproximado que hemos encontrado es utilizar el PISA. El PISA nos utiliza el área de isovelocidad proximal, que es esta área de aceleración antes de la válvula mitral, con la válvula mitral cerrada y en la cavidad ventricular, la vena contracta y el volumen regurgitante. Todo esto se saca con el método de PISA, que si Dios quiere podemos dar una charla más adelante cómo se saca bien el PISA. Esto nos va a dar un orificio en centímetros cuadrados, que es el orificio de la válvula que pierde. Tan importante esta evaluación que se han hecho guías y muchos diagnósticos de insuficiencia mitral han partido a través de qué diámetro nos da o qué PISA nos da. De todos modos, es importante saber que cuando tenemos áreas de esta característica, bueno, hemos llegado a este punto en el cual hemos pasado por la ecografía bidimensional, hemos ya llegado a alguna aseveración, pasamos luego por la ecocardiografía Doppler, vimos los flujos mitrales, ya hemos llegado, le hemos puesto el color, hemos visto con el color que tenía insuficiencia, hemos evaluado ese Doppler color, cómo se encontraba la aceleración proximal, cómo se encontraba el área más pequeña donde ingresaba el jet. Bueno, hemos llegado a este punto donde tenemos que... Bueno, hemos llegado al punto de nuestro examen en el cual ya hemos visto con bidimensional cómo estaban las cavidades, la motilidad, la válvula. Hemos visto con color que tenía insuficiencia mitral. Hemos analizado los flujos con el Doppler pulsado y con el Doppler continuo. Y ahora nos resta saber si el paciente tiene o no severa o insuficiencia mitral leve. Los dos puntos importantes saber, si tiene severa o si tiene leve, porque si tiene alguna duda en que sabemos si es severa o leve, bueno, esa es una insuficiencia mitral moderada. Dentro del organigrama mental que tenemos nosotros, podemos observar que cuando tenemos todos o la mayoría de los parámetros, podemos observar que cuando tenemos los parámetros nos indican que la mayoría de los... Podemos observar que si la mayoría de los parámetros que estamos analizando da para leve, es una insuficiencia mitral leve. Si da para severa, es una insuficiencia mitral severa. ¿Qué pasa cuando tenemos parámetros que nos dan para leve y otros para severa? O sea que creemos ya que el paciente tiene una insuficiencia mitral moderada. Debemos saber si es moderada severa o moderada leve. En ese punto de evolución es donde entra el orificio regurgitante efectivo. Fíjense que en este organigrama recientemente publicado, ahí recién empieza a utilizarse el orificio regurgitante efectivo para tirar hacia un diagnóstico de leve o a un diagnóstico de insuficiencia mitral severa. En este punto, en la segunda línea de interpretación y de análisis, tendría que venir el orificio regurgitante efectivo medido por el ecodoppler color, por el Doppler continuo y por la evaluación. En esta segunda etapa de evaluación es donde debería ser analizado y estudiado el orificio regurgitante efectivo por medio del PISA. Bueno, para poder discernir entonces entre un paciente si tiene insuficiencia mitral leve o insuficiencia mitral severa, Bono publicó recientemente, el mes pasado, en mayo, en el JACC, unas guías y un organigrama mental para saber cómo hacemos nosotros para determinar si es leve, moderada o severa la insuficiencia mitral. Utilizando los criterios que nosotros ya hemos visto recién, que hemos estado analizando, se pudo observar que se tomaron, analizando los criterios que recién hemos charlado, Bono, fíjense a la izquierda podemos ver cómo utilizó 6 de esos criterios y los puso para leve o para severa. De esos 6 criterios, fíjense, si el paciente tenía más de 4 criterios, para leve
la insuficiencia mitral era leve. Si el paciente tenía más de 4 criterios para severa, la insuficiencia mitral era definitivamente severa. Pero ¿qué pasa en esos pacientes que nosotros tenemos 2 de aquí y 2 de acá y que no nos queda claro? Bueno, cuando no tenemos claro si es severa o si es leve, el paciente tiene una insuficiencia mitral moderada. En ese punto, cuando tenemos esa disyuntiva que no sabemos si es leve o severa, en las moderadas es donde entra a tallar el orificio regurgitante efectivo. Fíjense que en esta línea, estos 4 puntos van a dar diferentes tipos de orificios regurgitantes. Y esos diferentes tipos de orificios regurgitantes van a ser los que nos van a tirar a decir si es leve, moderada o severa. O sea que el ORE, el orificio regurgitante efectivo medido por el PISA, es una segunda línea de evaluación cuando tenemos que definir una severidad en la insuficiencia mitral. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar estos criterios en la práctica. En este caso es un paciente de 56 años, mujer, en el cual tiene una dilatación de la aurícula izquierda, había sido enviada para ser evaluada por un soplo sistólico en foco mitral, o sea que ya teníamos clínicamente algo que nos decía que tenía insuficiencia mitral, y teníamos una aurícula dilatada, 51 milímetros de aurícula, lo que era mayor a lo que nosotros consideramos normal, que es 40 milímetros de aurícula izquierda. Una aurícula izquierda dilatada, acuérdense ya como habíamos hablado en el micro anterior, una aurícula izquierda dilatada nos está diciendo que algo en el ventrículo está pasando. El ventrículo, si bien no estaba muy dilatado, 47, sí veíamos que tenía una fracción de acortamiento deprimida, 21%. Acá vemos inclusive un E-septum aumentado, por lo tanto, estamos haciendo un ventrículo que tiene un deterioro de la función ventricular. Ahora bien, entonces, ¿cómo estaba la insuficiencia mitral? Medimos el tamaño de la aurícula izquierda, 42 mililitros por metro cuadrado, que es una aurícula izquierda dilatada. Aurícula izquierda dilatada, ventrículo o válvula mitral enferma. Lo próximo que hacemos normalmente en la práctica diaria es poner el color. Y en el color nosotros observamos un jet que se dirige hacia la aurícula izquierda, color, con una velocidad, en este caso de evaluación, de un aliasing de 63 centímetros por segundo, ¿sí? En el cual nosotros estamos diciendo que la ecografía o el ecodoppler color nos muestre las velocidades que son mayores a 63 centímetros por segundo. Las velocidades menores a 63 centímetros por segundo no aparecen. Entonces vemos que es un jet profundo, aparentemente llega hasta el tercio medio de la aurícula, hasta ahí tenemos un jet de insuficiencia mitral moderada. Si vemos la dirección, aparentemente es una dirección que se dirige a la pared lateral, por lo tanto no es un jet central, es excéntrico. Todo jet excéntrico es leve, es moderada, todo jet excéntrico es una insuficiencia mitral moderada a severa. Insuficiencia mitral es leve, no dan jet excéntrico. Medimos esto teniendo en cuenta con el tamaño de la aurícula izquierda, nos está diciendo que esa aurícula dilatada es por insuficiencia mitral. El próximo análisis que hacemos es ponemos en el tip de la mitral y vemos el flujograma con Doppler pulsado. Ahí vemos que la onda E es muy alta y la onda A es menos velocidad. La relación EA se ha invertido. Acordémonos que es un paciente que tiene más de 55 años, por lo tanto, la onda E normalmente tiene que ser menor que la onda A. En este caso se invirtió el patrón y nos está diciendo que acá hay un flujo o un aumento de las presiones dentro de la aurícula izquierda que hacen que el flujo entre rápidamente a la cavidad ventricular determinando una onda E alta mayor que la onda A. En este caso podemos asumir que este es un flujo de insuficiencia mitral, fíjense, prácticamente 1,5 metros, que nos estaba dando para moderada a severa. La intensidad de los glóbulos nos dice prácticamente lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando ponemos el Doppler pulsado, el Doppler continuo? El Doppler continuo, cuando lo pasamos a través del jet de insuficiencia, vemos que no es un Doppler que nos diga, que nos muestre una señal intensa en toda su magnitud. Vemos que es únicamente intensa al principio, se pierde al final, nos cuesta agarrar bien el jet, no la vemos totalmente intensa. Y si nuevamente decimos que la intensidad de los glóbulos rojos, cuando más glóbulos rojos, la señal es más intensa, más clara, acá vemos el flujo anterogrado bien claro, el flujo reverso no es tan claro. Significa que hay menos cantidad de glóbulos rojos de lo que uno esperaría para una insuficiencia mitral severa. Esto daría para leve. Entonces tenemos ya la disyuntiva. El flujo anterógrado me da para severa, el flujo reverso me da para leve. ¿Cómo podemos analizar y ver nuevamente el flujo mitral para ver si encontramos algo que nos ayude? Volvemos al flujo color
y empezamos a mirar la escala de valores. Fíjense que acá tengo 63 centímetros por segundo, le bajo la escala de valores a 19 centímetros por segundo. Con eso yo estoy diciéndole a mi equipo que me analice todas las imágenes de color que sean superiores a 19 centímetros por segundo. O sea que todas las velocidades bajas también me va a empezar a mostrar en color. Eso significan dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera, que cuando yo bajo la velocidad del aliasing en el color, me va a dar muchísimo mayor los volúmenes de cuantificación de los jets de insuficiencia, por ejemplo. Fíjense cómo se agarra mucho más grande, el área es mucho mayor y hay que tener cuidado porque esa área está sobredimensionada por las velocidades bajas. Pero por otro lado me sirve para saber la dirección del jet. Ahí me doy cuenta que es perfectamente excéntrico el jet. El jet pega en la cara lateral y se dirige a por lo menos la parte media de la aurícula izquierda. De esta forma, simplemente variando el aliasing, o sea, la velocidad de color que yo veo en esta escalita que se encuentra a la derecha de nuestros equipos, yo puedo tener y magnificar el color. Pero cuidado, con unas velocidades muy bajas, yo magnifico colores que por ahí no están siendo tan severos. Ampliando esta imagen, yo empiezo a analizar la morfología del jet color. Y acá va a ser lo que yo estaba diciendo hoy, esto de acá se analiza con el PISA. Podemos ver el área de isovelocidad, podemos sacar el área de isovelocidad radial, podemos ver acá en la parte media cómo se estrecha el jet de insuficiencia. Esta es la vena contracta, se puede medir la vena contracta y después distalmente vemos cómo el flujo ingresa a la aurícula izquierda. Todo este análisis se hace para evaluar el orificio regurgitante efectivo por PISA. Pero eso ya es un tema aparte que creo que merece una pequeña charla para ver cómo se puede medir bien el PISA. Seguramente en los próximos capítulos de Cofacit se los voy a charlar un poquito más. Pero de esta forma nosotros vamos a ir sacando qué área tenemos de orificio regurgitante, cuánto mide en área en centímetros cuadrados el orificio que está perdiendo la válvula mitral. Pasamos en el próximo análisis que normalmente hacemos es medir con el tisular el Doppler del anillo. En este Doppler del anillo nosotros medimos la altura de la onda E. En este caso, acuérdense que he medido a nivel del septum la onda E para ver una contracción adecuada, tiene que medir más de 8 centímetros por segundo. Acá tenemos 5 centímetros por segundo, o sea que hay una depresión en el acortamiento del miocardio, o sea que hay una depresión en la función miocárdica. Eso nos puede estar diciendo en muchos casos que esta función ventricular está deprimida y hay que cuantificar eso y hay que tener en cuenta para el jet de insuficiencia si lo consideramos leve, moderado o severa. No es lo mismo una función ventricular excelente para decir este jet de insuficiencia es muy amplio, es muy intenso porque tiene buena función ventricular, o mero una insuficiencia mitral que es leve a moderada, pero porque tiene un ventrículo que está muy deteriorada la función sistólica y de esto aumenta poco la presión. O sea que hay que tener en cuenta que este ventrículo ya es deteriorado por el Doppler. Una pequeña acotación acerca del Doppler tisular en la insuficiencia mitral. Si nosotros tenemos una sospecha de una insuficiencia mitral más que leve, moderada, la relación E' para sacar las presiones de la aurícula izquierda no sirve. No se debe utilizar el Doppler tisular cuando tenemos una insuficiencia mitral más que leve. Por lo tanto, acá podemos decir que tiene deteriorada la función midiendo en forma directa la onda E, pero no sacar relación E'. Cuando seguimos haciendo el estudio, en este caso le seguimos haciendo un strain, y en el strain vemos que existe un deterioro de la función, sobre todo en los segmentos basales. Este paciente tiene un infarto inferior, posiblemente una alteración estructural de la cara inferior del ventrículo izquierdo, que puede ser una de las causantes del jet de insuficiencia mitral. Y cuando hacemos para evaluar el orificio regurgitante efectivo, en un latido encontramos una planimetría completa, es muy difícil encontrar en todos porque tenía insuficiencia mitral no severa. Cuando hacemos la planimetría me da un orificio regurgitante efectivo de 0,1 centímetros cuadrados. Acuérdense que entre 2 y 4 es moderado, más de 4 es severo, pero si es menos de 2 es leve. En este caso, el orificio regurgitante efectivo me está tirando a que es leve. Cuando le hacemos la evaluación del strain, fíjense, el strain global, 11,9%. Muy deteriorada la función del ventrículo izquierdo. En este caso coincidía también con una fracción de eyección deteriorada que era del 45%. El segundo caso a tener en cuenta para analizar esto es un paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca, con descompensación. Por guardia se le hace una ecocardiografía y se encuentra que tiene algunos hallazgos que pueden ser compatibles con insuficiencia mitral porque tiene soplo y el paciente está descompensado.
Se le hace la ecocardiografía y vemos nuevamente el tamaño de la aurícula izquierda, 67 centímetros, o sea, una aurícula izquierda dilatada. Aurícula izquierda dilatada, ventrículo izquierdo o válvula mitral enferma. Eso es más o menos lo que tendremos que tener en cuenta. Algo tiene. Pero acá los ventrículos, con respecto al estudio anterior, este ventrículo está dilatado, 66 centímetros, 66 milímetros. Por lo tanto, hay un deterioro a función ventricular, 66 milímetros, una fracción de acortamiento que está conservada, ¿sí? Pero con una masa un poquito aumentada. Este 66 me dice que este paciente viene ya con una dilatación. ¿Cuáles son las imágenes que vemos con el bidimensional? Es lo primero que hacemos. Acá en este bidimensional ustedes pueden ver cómo la válvula mitral nos llama la atención ya, que la válvula posterior, se mete hacia adentro. Fíjense que la punta de la válvula posterior apunta a la aurícula izquierda. Eso que apunta la válvula de la válvula posterior hacia la aurícula izquierda nos está diciendo ya que es una válvula Flair. Esta válvula Flair está rota, inclusive si frizamos la imagen podemos ver un trayecto entre la válvula anterior y la válvula posterior que apunta hacia adentro, rota, y un trayecto que seguramente con el bidimensional, una aurícula izquierda que está pulsando en cada sístole, ustedes pueden ver ahí un septum que se dirige siempre hacia la aurícula derecha, me está diciendo que esta aurícula está soportando una sobrecarga de presión o de volumen. Con esta válvula no es raro pensar o ilógico pensar que tenemos un jet de insuficiencia mitral. ¿Qué dirección tendrá este jet? ¿Central o excéntrico? Este jet va a tener un jet excéntrico. Fíjense que la dirección de la válvula nos está diciendo que este jet va a dar un jet pegando hacia el septum interauricular. Entonces seguimos con el estudio, le hacemos un ecodoppler color y empezamos a observar esto. Ahí está. Fíjense, jet de insuficiencia mitral excéntrico que pega contra el septum. Pero ahí no tenemos bien y no terminamos bien de ver el jet de insuficiencia mitral. Por lo tanto, sí tenemos que ver si podemos localizarlo mejor y ubicarlo mejor. Pero por otro lado, fíjense acá podemos ver una gran aceleración del flujo proximal. Entonces uno se pone a pensar lo que habíamos dicho en el paciente anterior. ¿No será que estoy sobredimensionando esta aceleración? Miro en qué velocidad tengo. Una velocidad de 0,53 centímetros por segundo es alta, significa que no estoy sobredimensionando. Si esto fuera una velocidad baja, debajo de 20 centímetros por segundo, diría sí, puede ser que esto esté sobredimensionado. En este caso no. Acá tengo una aceleración, este hongo que estoy viendo sobre la válvula mitral me está diciendo que este jet es moderado a severo. Y ver la dirección. Para eso más adelante vamos a tratar de encontrar mejor en el espacio la dirección del jet que estoy tratando de ver. Pero previamente a esto voy a hacerle un Doppler pulsado sobre la válvula mitral y ver cómo se encuentran los parámetros del flujograma mitral. Fíjense, una onda E muy alta, ¿sí? Acá tenemos 1.6 metros por segundo, una onda E muy alta, lo que me está diciendo que hay gran flujo que va hacia adelante cada vez que se abre la válvula mitral. Entonces esto me da para insuficiencia mitral severa. Cuando mido la onda E, tengo una onda E que no está muy deteriorada, por lo tanto la función ventricular está conservada. Al analizar el flujograma, poniéndome en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, puedo observar también que acá tengo, fíjense, un volumen sistólico bastante adecuado. Acuérdense que cuando nosotros hacíamos el análisis en la insuficiencia aórtica se había dicho que 35 mililitros por metro cuadrado es un volumen sistólico para arriba normal. Bueno, este tiene ese mililitro indexado y me da 65 mililitros latido por cada latido que están saliendo por la aorta. O sea que la función ventricular acá está bien. Doppler tisular me dice que tiene alta la onda sistólica, o sea, el acortamiento está bien conservado y el volumen sistólico que sale por la aorta está perfectamente bien. ¿Qué se hace en el análisis en este caso? Tenemos que medir el Doppler continuo. Vemos el Doppler continuo y acá en el Doppler continuo me da esta onda. Fíjense, Doppler continuo sobre el tracto de salida o sobre la aorta, puede ser cualquiera de los dos, fíjense que acá tenemos dos, sobre la aorta o sobre el tracto de salida, un alto gradiente de velocidad. Analizando esta velocidad, muchos me van a decir, pero entonces el paciente tiene una estenosis aórtica y puede tener. Porque la asociación entre estenosis aórtica e insuficiencia mitral no es infrecuente cuando tenemos valvulopatía reumática. Entonces acá tenemos posiblemente un jet de insuficiencia mitral, no sabemos, porque estoy apuntando hacia la aorta, o una estenosis aórtica importante. ¿Es importante esto? Sí, porque todo paciente que tiene estenosis aórtica me va a magnificar los jets de insuficiencia mitral. Entonces es importante saber
si estos 5 metros de velocidad que yo estoy midiendo acá en este flujo en el tracto salida es aórtico o mitral. ¿Cómo tengo que hacer la diferencia? Tengo que ver si respetan los intervalos de contracción isovolumétricas. Acuérdense que la insuficiencia mitral ni bien cierra la válvula mitral, empieza a perder, entonces no respeta el intervalo de contracción isovolumétrico. Acá tenemos muy poca onda, por lo tanto no podemos ver eso, pero parece que comienza sin respetar el intervalo de relajación de contracción isovolumétrico. Cierre aórtico estaría por aquí y este sería la apertura aórtica, cierre mitral y apertura aórtica. Pero acá tenemos flujos que ya empiezan inmediatamente cuando se cierra la válvula mitral. Entonces vamos a mirar para atrás, vamos nuevamente a analizar el bidimensional y observamos si la válvula aórtica estaba espesada y se abría menos. Fíjense, no, la válvula aórtica se mueve perfectamente bien. Acá podemos observar cómo se abre. Entonces lo que estábamos analizando era el jet de insuficiencia mitral que tenía la misma dirección de la aorta y eso nos estaba haciendo confundir. Este paciente tiene una insuficiencia mitral moderada a severa con una válvula aórtica perfectamente normal. El strain longitudinal de este paciente nos decía que tenía 18%, o sea que estaba conservado. Este paciente entonces ya nos estaba dando todos los análisis y estábamos empezando a analizar cómo se encontraba el moderado a severo. Este paciente entonces nos estaba diciendo que tenía insuficiencia mitral moderada a severa y queríamos saber qué íbamos a hacer con él. Por lo tanto, nos faltaba simplemente analizar el PISA. Y llegamos al final con esta última diapositiva para aquellos que tienen unos equipos todavía no tan desarrollados, un poquito más viejos, en los cuales no nos da la posibilidad de hacer el PISA. En estos casos ustedes fíjense que pueden ir a esta página. Esta es una página de la Sociedad Europea Americana de Ecocardiografía. Si ustedes ponen esto en su página, está lo mismo que está copiado acá arriba. Esta es una imagen de mi computadora. Le va a definir y va a desarrollar este gráfico en el cual ustedes podrán ir llenando los casilleros para ver qué orificio regurgitante efectivo tiene su paciente. Fíjense, en este caso, por ejemplo, que acá voy a llenar con los datos de nuestro paciente anterior y acá voy a ver, simplemente les voy a ir mostrando qué es lo que vamos a ir modificando o poniendo en estos valores. Lo primero que te pide es el radio. El radio, vamos a decir, este radio proximal, vamos a medir y poner en el primer recuadro. Acá vamos a ver si puedo. Ahí está, medimos el radio. Nuestro paciente tenía un radio, ahí estaba, de 6 centímetros. Después lo próximo es medir la escala de color que estamos utilizando. Acá, por ejemplo, ponemos 0,19, pero en realidad teníamos 0,53 en nuestro paciente. Medíamos el flujo Doppler continuo, la velocidad máxima, 5 metros, punto 31 es lo que habíamos medido, y después sacamos la planimetría. Con la planimetría nos da 175 centímetros de BTI, que era la planimetría del flujo color, y de esta manera vamos a tener los resultados abajo. Fíjense que nosotros vamos a tener un volumen regurgitante, velocidad de volumen regurgitante 120 mililitros por segundo, un orificio regurgitante efectivo de 23 milímetros cuadrados. Acuérdense que entre 20 y 40, o sea, entre 2 y 4 de orificio regurgitante efectivo es moderada, la nuestra nos da por moderada, y un volumen regurgitante de 60 mililitros. Acuérdense que para insuficiencia mitral severa necesitamos que el volumen regurgitante sea mayor a 60 mililitros. Este paciente, todos los parámetros que nos estaba dando el Doppler pulsado, el Doppler continuo, más lo que nos estaba dando el orificio regurgitante efectivo, era una insuficiencia mitral moderada. ¿Podemos moderada severa? Podemos decirlo, pero moderada seguro. Concluyendo, nosotros podemos decir que la insuficiencia mitral debemos definirla entre leve y severa. Eso es importante saber, si es leve o si es severa. Si tenemos dudas, el 90% de las veces le vamos a poner moderada y nos vamos a acercar bastante a la verdad. Ante la duda, moderada. No existe insuficiencia mitral que tenga aurícula izquierda normal. O sea, no existe insuficiencia mitral significativa con aurícula izquierda normal. El Doppler color puede sobreestimar la insuficiencia mitral, sobre todo si estamos utilizando unas velocidades del color por debajo de 40 centímetros por segundo. Entonces, hay que tener en cuenta, si vemos un jet muy importante de color que no condice con la clínica o con lo que estamos viendo, miremos qué escala de color estamos teniendo. Si esa escala de color está buena, está arriba de 50 centímetros por segundo, 40 dicen las guías como para empezar entre 40 y 70, está bien y creámosle al color. El PISA presenta muchas deficiencias, pero en estos casos,
Si podemos medirlo bien, si tenemos una buena adquisición, puede ser útil para diferenciar entre una severa y una leve. Y la resonancia magnética aparentemente está siendo el gol estándar para medir los volúmenes y es contra lo que se tendría que en los próximos años comparar cualquiera de estos métodos ecocardiográficos para definir si son realmente útiles en la definición de la insuficiencia mitral. Si es leve, moderado o severa, cuando tengamos dudas, hagámosle una resonancia y saquemos los volúmenes regurgitantes y ahí tendremos una verdad bastante más precisa. Bueno, con esto creo que terminamos la parte de evaluación de la severidad de la insuficiencia mitral. Si les gustó este video, pónganle un like, pueden suscribirse al canal que es totalmente gratuito y así van a ir recibiendo diferentes novedades, diferentes videitos que vayamos subiendo, hablando y charlando de ecografía y de imágenes cardiovasculares. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video.